Por favor, tome asiento, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Quiñones Villagrán, a la entrevista que tiene hoy con la Comisión de Postulación. Tiene 15 minutos como máximo para exponer su plan de trabajo. Luego pasaremos a una ronda de preguntas que le podrán dirigir los señores comisionados y usted tiene 4 minutos para responderlas. Damos inicio a su entrevista y el micrófono es suyo. Si te gusta, puede quitarse su mascarilla. Tenemos suficiente distanciamiento para que se pueda entender bien su plan de trabajo. Muchas gracias. ¿Puedo empezar? Por favor. Ok, muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días o muy buenas tardes ya. Mi nombre es Eliseo Quiñones Villagrán, soy abogado y notario y me he postulado pues para el cargo de fiscal general de la República. En principio, pues como candidato, pues establezco que el fin principal del jefe del Ministerio Público es que él pueda velar. Licenciado, disculpe, ¿podría acercarse un poquito más al micrófono? Con mucho gusto, Ya, gracias. ahí estamos. Gracias, ahí está, muchas gracias. Sí, es velar por el estricto cumplimiento de las leyes en nuestro país. Para cumplir ese mandato constitucional, el fiscal debe tener, a mi juicio, compromiso con la justicia. Debe estar comprometido con la correcta aplicación de la misma y el establecimiento en nuestro país de un verdadero Estado de Derecho. A mi juicio, el fiscal general debe tener experiencia fiscal. Yo como postulante, pues durante 20 años he sido agente fiscal del Ministerio Público y por lo tanto conozco la institución hacia lo interno y hacia lo externo en cuanto a sus debilidades y en cuanto a sus fortalezas como tal. Para explicar mi plan de trabajo que se refiere a la reestructuración del Ministerio Público, pues haré algunas reflexiones inmediatamente que tienen que ver con que el Ministerio Público en este momento tiene aproximadamente un cuarto de siglo en funciones. De ahí que surjan debilidades en la ejecución de sus funciones, las cuales a mi juicio devienen principalmente de que los fiscales generales que hemos tenido en los últimos 4 periodos han sido personas que han sido electas para el cargo, pero que ellos no tienen ninguna experiencia en la fiscalía, y de ahí que la fiscalía pues empiece a adolecer y empiece a tener falta de éxito en sus funciones. A mi juicio, el actual Ministerio Público le hace creer a la población de nuestro país que es una institución eficaz en la persecución penal y el ejercicio de la acción y de la investigación. Analicemos exactamente si eso es realidad o no lo es. El ejemplo de los allanamientos es un ejemplo importante porque es de nuestro conocimiento como guatemaltecos que todos los días se anuncian en los medios de comunicación que se realizan entre 20, 30, 40, 50 allanamientos, pero los resultados de esos allanamientos son negativos. Y la razón por la que los resultados son negativos, honorable comisión de postulación, es porque las investigaciones que se realizan son deficientes. Y en esas circunstancias, sin el fundamento de una buena investigación, aunque sean 1000 allanamientos en un día, no vamos a obtener los resultados que se esperan. Sin embargo, con este nivel de allanamientos de 40, 50 allanamientos diarios, podríamos tener la oportunidad de ver los cambios que ocurren en los principales delitos que hay en nuestro país. Pero la realidad es que no se refleja. El que se haga, por ejemplo, este esfuerzo, el cual involucra a tantas instituciones del Estado de Guatemala, para la persecución penal, no se refleja y pareciera ser que solo es como para hacer ver en los medios de comunicación que se está trabajando. En esas circunstancias no se refleja de ninguna manera ese trabajo fiscal. Nosotros, honorable comisión, seguimos siendo, a pesar de que se quiera hacer ver a la población una situación distinta, seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. Tenemos mucha violencia contra la mujer y contra el hombre. Y como desde las estadísticas revelan que el año pasado, 2021, tuvimos más de 4000 muertos, que son los reportados. Sin embargo, me parece que ese es un subregistro de la cantidad real que tenemos de fallecidos por proyectiles de arma de fuego en nuestro país.
Porque mi experiencia como fiscal es de que en el año 2005, esas cantidades que dicen que tenemos en este momento eran las que habían en ese tiempo y eran únicamente para el departamento de Guatemala. Entonces, no hay respuesta. Las víctimas por proyectiles de arma de fuego que pierden la vida continuamente y diariamente son los pilotos de taxis, de buses, de camiones repartidores de alimentos, de repartidores de tenderos, propietarios, los cuales están sujetos al pago de las extorsiones, que es otro de los flagelos que no se ve que haya una respuesta del Estado de nuestro país para combatir ese flagelo. Concretamente en esa parte ni los delitos contra la vida han disminuido en nuestro país, ni tampoco han disminuido los delitos de extorsiones. Y esos dos delitos son los que tienen principalmente de rodillas a la población de nuestro país. Y está de rodillas esa población de nuestro país que no tiene la oportunidad, como yo, de venirme a estar aquí con ustedes y hacerles esos planteamientos. Y entonces esas personas siguen pues perdiendo su vida porque no hay una respuesta del Estado. A estos delitos se suman los delitos patrimoniales. Los delitos patrimoniales son el pan diario también de cada día en la población de nuestro país. Y también hemos llegado a los extremos en nuestro país por la ausencia de la debida persecución penal y la debida investigación de los delitos y la debida organización del Ministerio Público. Tenemos que en nuestros países hasta se despoja de los bienes inmuebles a las personas. Eso es terrible. Y es terrible porque somos uno de los pocos países en el mundo en el que ocurre eso. La última victoria que tuvo el Ministerio Público en este tipo de ilícitos fue en el 2016. Se destruyó una estructura, se condenaron a 17 notarios y a 15 personas particulares que participaban en eso, en armonía con personal de registro de la propiedad y personas que están metidas en eso. Entonces hay 6 años, en ese tiempo cuando se obtuvo esta sentencia contra esas personas, fue un buen resultado, pero no se le dio ninguna continuidad al trabajo y en esas circunstancias podemos establecer una honorable comisión de que para este momento, 2022, no hay ninguna respuesta. Y ese delito es un delito silencioso porque las personas no se dan cuenta de que ya fueron despojados de sus bienes inmuebles. Y se vienen a dar cuenta cuando son 5, cuando son 10 años después y vienen a sacarlos, incluso con resoluciones judiciales que están investidas de legalidad, pero son procedimientos injustos y no hay una debida persecución penal en contra de este delito, que es silencioso. Ante esa realidad, porque esa es una realidad de nuestro país, el Ministerio Público hace creer a la población que existe un bajo nivel de mora fiscal. Según los porcentajes que establecen, se dicen que hay un 80% de cada 100 casos, 80 van a la desestimación. Eso significa que hay desestimaciones de 80 casos y las personas que presentaron sus denuncias no tuvieron ninguna respuesta. Entonces, eso no se puede tomar como un liderazgo positivo o un liderazgo que pueda favorecer la justa administración de la justicia en nuestro país. Entonces, y por otro lado tenemos, aparte de los 80 insatisfechos, tenemos a 80 delincuentes que, como saben que no hay una debida persecución, continúan y de esa manera nunca se va a descongestionar el sistema de justicia en nuestro país. Y eso tiene que ver entonces con que las personas que se han electo lamentablemente no tienen experiencia de cómo funciona y cómo se deben perseguir este tipo de ilícitos. El restante 20% que quedaría, ustedes podrán advertir que ese 20% va a obtener al llegar a la intermedia va a obtener un cambio de calificación jurídica. Y este cambio de calificación jurídica es para poder ofrecerle al delincuente un cambio de la vía procedimental. En lugar de ir a un juicio, entonces se va a una vía alterna y entonces el fiscal del Ministerio Público ya obtuvo su sentencia, ya obtuvo su estadística, porque eso vale para su evaluación al desempeño, pero en respuesta para Guatemala entonces sigue reduciendo. La respuesta del Estado sigue siendo abajo del 20%. La actual evaluación al desempeño del fiscal del Ministerio Público, equivocada por cierto, estima que la fase del juicio oral y público no tiene
ningún valor ponderativo para su evaluación al desempeño. Y eso es terrible. Pero eso, ¿qué es lo que pasa entonces? Así rápidamente, un fiscal, porque esas son malas prácticas, pero si les están exigiendo, digamos, desestimaciones, si les están exigiendo estadística, entonces ellos van a una audiencia intermedia y cambian la calificación jurídica, dan un beneficio por mala práctica, y en lugar de procesar a esa persona se va libre también. Entonces, porque para ellos no tiene ninguna ponderación seguir adelante de la etapa intermedia. Y en esas circunstancias es que ahí se evitan, con ese cambio de calificación jurídica y dando una salida alterna, logran ellos poder tener estadística, porque la evaluación al desempeño dice que la acusación, hasta ahí tiene una ponderación. Pero luego de eso, ni el ofrecimiento de prueba, ni lo que sigue en adelante tiene alguna evaluación, alguna ponderación. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que aterrizar. Los principales delitos que tienen de rodillas a nuestro país son los delitos contra la vida, no solo de hombres, sino que de mujeres y de niños. Yo fui fiscal de delitos contra la vida y fui exitoso en esa parte. Pero esos son delitos que castigan mucho a la población y que causan mucho daño. Entonces, los delitos de extorsión son graves, no permiten el progreso de las personas que quieren abrir una tienda o un negocio de barrio o de mercado, porque les cae la extorsión y los empiezan a extorsionar y luego tienen que pagar más por la extorsión que precisamente por lo que están invirtiendo o ganando con sus negocios. Entonces, pero pasemos al principal. El principal en nuestro país, señores comisionados, es el terrible delito de la corrupción, el terrible delito de la pobredumbre. Y la corrupción no es más que la acción o efecto de corromper a otro o de corromperse a sí mismo en el ejercicio de sus funciones. Es el deterioro de los valores morales de una persona en sus usos o costumbres. Y en las organizaciones públicas es la utilización indebida o ilícita de sus funciones en provecho propio o de sus gestores. En nuestro país, un expresidente hasta se atrevió a decir, cuando estaban procesando a 2 de sus familiares, que eso era común en todo el mundo. Y esa es la percepción de que la corrupción es común y que debemos vivir con ella. Pero lo que tenemos que tener nosotros como abogados, encargados de la justicia en nuestro país, es precisamente que la ausencia de persecución penal y el ejercicio de la acción en contra de los corruptos en nuestro país son los que no permiten que los niños en nuestro país tengan acceso debido a la educación, al alimento, a la vivienda. Ustedes saben que muchos niños reciben sus clases debajo de un árbol y en piedras porque ni siquiera tenemos escuelas para ellos. ¿Y todo por qué? Porque no tenemos la corrupción es tal que piensa que como es un delito pluriofensivo, que no ofende a nadie, porque a nadie lastima directamente como el delito contra la vida. Pero tengamos claro que la corrupción afecta a toda nuestra población. Y la corrupción, señores magistrados, tenemos que erradicarla de nuestro país, a cualquier costo. Porque mientras eso ocurra, nuestra gente, nuestra población no va a tener acceso ni a la justicia, ni va a tener ni acceso a un trabajo decente o a oportunidad de progreso. Entonces los niveles de corrupción son alarmantes. Solo tenemos que ver cómo están los países, que en Sudamérica vemos que ahí hay un país petrolero muy rico y es terrible la condición que ellos tienen ahí de corrupción y de falta de acceso a la justicia a su población, y están en la miseria, no obstante que son un país muy rico. Nosotros en Guatemala también somos un país rico, pero aquí más cerca de nosotros está un país centroamericano que hace poquito, por la cooptación que hay de la justicia en ese país, hasta hicieron juicios contra los candidatos a presidente que se oponían a ese régimen corrupto. En nuestro país, si no tomamos acciones serias y responsables en contra de la corrupción, estamos en riesgo de que nuestro país pueda llegar a esos extremos. Y la historia de nuestro país es terrible porque desde que fue la conquista, los que vinieron a conquistarnos nos saquearon. Y la historia de los presidentes de la República desde allá hasta el día de hoy es la misma historia, todos llegan a saquear. Y es tal el descaro para la corrupción que nuestro país, honorable comisión, está harta. Yo ofrezco a ustedes
con mi experiencia de 20 años como fiscal y 5 más como penalista en Guatemala, porque a eso me he dedicado toda la vida, les ofrezco un combate frontal contra la corrupción en nuestro país. Esa no debe continuar. Quiero que ustedes sepan que ni siquiera sé cuánto se gana por ser fiscal general, pero no, eso no es importante. Lo que es importante es que nosotros podamos darle a nuestro país, a nuestros hijos y a nuestros nietos una oportunidad distinta para que puedan tener ellos en su país. Mi plan es fortalecer la FESI, hacer una superpoderosa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad en nuestro país y dotarla de los recursos y del personal. Como fiscal conozco a los fiscales más capacitados del Ministerio Público. Yo puedo hacer un excelente equipo de FESI, que no tenga compromiso ni con un grupo ni con otro grupo, sino con un excelente grupo de la FESI que haga una correcta evaluación de cada caso y le dé la respuesta jurídica. Porque si yo fuera electo fiscal general, respetaría el derecho que tienen los agraviados, así como los indicados, a un juicio justo y correcto. Eso es lo correcto. Y ese es el mandato, porque el mandato dice que debemos velar, el fiscal la misión es velar por la correcta aplicación de la justicia en nuestro país. Entonces, los principales delitos, 4 fiscalías podrían ser reestructuradas. No quiere decir que las demás no tengan interés, pero las que tienen de rodillas a nuestro país es la de la corrupción. Entonces necesitamos una fiscalía contra la corrupción potente. La de los delitos contra la vida, porque están atentando contra la vida de nuestras personas. Eso es muy importante, fortalecerla y hacerla fuerte. Igual la de contra las extorsiones, porque la gente en nuestro país no puede trabajar ni tener negocios informales por causa de estas extorsiones. Muchas gracias, licenciado. Hemos agotado su tiempo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. El doctor Sánchez. Buenos días, buenas tardes ya. Evidentemente, el cargo de fiscal supone el tener que adoptar muchas decisiones, en función también de las necesidades que el país tiene y la propia Fiscalía. ¿Cuál considera usted que es el primer reto al que se tiene que enfrentar de llegar a ocupar el sillón de fiscal general? El primer reto que se debe enfrentar como llegar a ser fiscal general, señor comisionado, es ejercer el liderazgo positivo en el personal del Ministerio Público, porque el personal del Ministerio Público, los agentes fiscales, por ejemplo, ustedes saben que muchos de ellos ya no quieren aplicar correctamente la ley por causa de que son perseguidos y lo hacen correctamente. Entonces, el fiscal general debe generar un liderazgo positivo entre los fiscales, entre los auxiliares fiscales y los fiscales de distrito y de sección, a efecto de que todos compenetrados, de que estamos con una misma visión de patria y de nación, podamos hacer el trabajo que se requiere contra estos 4 flagelos que están afectando a nuestro país, como ya expliqué antes. A usted. Decano Argueta. Buenos días, licenciado. En su plan de trabajo usted propone una reestructuración de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Exacto. ¿Podría explicar su propuesta, por favor? Muchas gracias. En 25 años, la Dirección de Investigaciones Criminalísticas no ha evolucionado. Y no ha evolucionado por causa de que está como maniatada, porque todo lo que ellos producen en información criminalística pasa primero por el despacho, antes de llegar a un agente fiscal que es el que tiene el proceso de investigación. Mi plan de trabajo establece que las fiscalías de distrito son las departamentales, ellas deben de tener su propio cuerpo de investigadores, su propio cuerpo de personal de análisis del crimen que ocurre en su departamento. Actualmente, para que nos llegue a nosotros, a un departamento o a una municipal, personal de la DICRI,
toma mucho tiempo. Llegan 2 días, nos los cambian, llegan otros. Entonces, mi plan de trabajo, señores magistrados, para que cambie el Ministerio Público en nuestro país, es que tanto cada fiscalía de sección como cada fiscalía distrital cuenten con su propio equipo de investigadores y que sean los fiscales de distrito o de sección quienes controlan ese recurso. Por ejemplo, si ahorita sale un delito que hay que investigar inmediatamente, no tenemos que pedir apóyennos, ¿no? Sino que tenemos el recurso ahí, lo destinamos a la gente fiscal que tiene la investigación y ahí empezamos a ser efectivos y eficaces en la investigación, porque de otra manera nos tardamos 15, 30 días en acceder a un investigador y eso no es bueno para el país, ni para la investigación, ni para la persecución penal. Entonces la DICRI, pues ellos tienen ese personal que tiene que ver con la investigación, con las investigaciones criminalísticas, pero es mi plan que cada fiscalía en los departamentos tenga su propia DICRI, con su propio equipo de investigadores y personal de análisis, lo cual en este momento no tenemos. Y las fiscalías de sección y todos ellos, al estar en su sección o en su departamento, ellos van a tener la especialidad de saber qué está pasando en su departamento, quiénes son los que están delinquiendo, cómo lo están haciendo, cómo están operando. Entonces, por eso es importante la reestructuración del trabajo que actualmente hace la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Decana Suaznavar. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Dentro de su plan de trabajo, usted indica promover la derogación y las reformas a la ley penal y procesal en nuestro país. ¿Nos podría dar un ejemplo de qué derogación o reforma usted haría y de qué manera promovería o contempla usted realizar esas propuestas? Perdone, no le escuché muy bien el principio de la pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, en su punto 15 de su plan de trabajo, ahí indica que usted quiere promover la derogación y las reformas a la ley penal y procesal en nuestro país. Correcto. Entonces, si usted nos puede ejemplificar qué derogaría o qué reformaría y cómo contempla realizar esas propuestas. Muchas gracias. La pregunta es bien interesante. Señores comisionados y señoras comisionadas, el Código Penal tiene 49 años. Las penas son ridículas para esta época en nuestro país. Hay un delito que es el 427 que está relacionado con la prolongación de funciones públicas de los empleados públicos, ¿sí? Y la pena que tienen es de 200, tienen una pena de multa de 200 a 1000 quetzales. Por eso, ese es un ejemplo muy claro y muy contundente, ¿va? Entonces, ¿qué pena tiene algún funcionario que prolonga sus funciones? Ninguna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo van a suspender, le van a poner una multa de 200 a 1000 quetzales, que para 1973, que cuando se formuló se decretó ese Código Penal, para ese tiempo era bueno, porque 1000 quetzales en ese tiempo pues era bastante, pero ahorita 1000 quetzales pues desgraciadamente apenas son como $100 y pico si aplicamos el dólar. Entonces, ahora, el sistema de corrupción en nuestro país, honorable comisión, ustedes tengan claro que ellos no están interesados en hacer esos cambios al Código Penal y no están interesados porque las penas que tiene son penas de hace 50 años. Entonces, ¿qué interés? Pero ustedes saben mejor que yo, como decanos, que han habido muchos proyectos y congresos para que conjuntar en un mismo cuerpo legal, un código penal, todas las leyes que están esparcidas y tener un cuerpo legal en donde la ley penal pueda estar bien definida, ¿va? Entonces, va a haber que buscarlo. Si yo soy electo fiscal general, voy a buscar los contactos a efecto de poder realizar en este periodo próximo de 4 años que el Código Penal sea actualizado en sus penas y en las nuevas modalidades delictivas que hay y que sean conjuntadas en un mismo cuerpo legal todas las leyes especiales que están dispersas. De esa manera vamos a avanzar bastante, porque entonces, por ejemplo, el ejemplo que hacíamos del artículo 427 del Código Penal, que se refiere a la prolongación de funciones, entonces, si se pone una pena que sea apropiada al castigo, entonces las personas van a tener pena de incurrir en ese ilícito. Pero si seguimos teniendo un código con penas de 50 años atrás, no, nuestro país no va a cambiar. Si queremos cambiar a nuestro país,
tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que elegir a las personas con experiencia y yo puedo ofrecerles esa experiencia. Puedo ofrecerles esa experiencia y ese conocimiento a lo interno y a lo externo del Ministerio Público para que hayan cambios verídicos y sustanciales en nuestro país. Licenciado, en el tema de prisión preventiva, ya usualmente en algunos casos hablamos de prisión anticipada, debido al uso que se le ha dado a la prisión y en aquellos casos donde no hay peligro de fuga ni obstaculización de la verdad, no se hace uso de las medidas. Y mucho de eso obedece en algunas ocasiones a la actitud que asume el Ministerio Público al momento de oponerse al otorgamiento de medidas. De esa cuenta que existe población que sufre de una prisión anticipada porque prácticamente cumple la pena antes de que el proceso concluya. ¿Cuáles considera que podrían ser sus directrices o políticas frente a este tipo de acciones? Los jueces en nuestro país, los jueces son jueces de garantías, honorable comisionado. Y como jueces de garantías, ellos garantizan precisamente ese derecho de los indicados cuando los delitos no tienen prohibición. Y exactamente ellos los aplican. Cuando no se concede el beneficio de una medida sustitutiva es porque esa persona delincuente ya tiene un antecedente penal serio y registrado estadístico. Entonces, en esas circunstancias es que esos son los casos en los que no se da la medida. Pero concretamente a su pregunta, ¿va? ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es seguir continuar con el esquema de que hay delitos que tienen prohibición y delitos que no tienen prohibición, y que la persona que puede acreditar su arraigo al país, que puede acreditar que no es una persona que está afectando a las personas en la sociedad, pues ellos tienen derecho. Entonces la función siempre va a ser del Ministerio Público que se concedan esas medidas sustitutivas de acuerdo con el principio de objetividad. Gracias. Presidente. Señor secretario, ¿cómo abordará según su plan de trabajo el combate al crimen organizado transnacional, tráfico de migrantes y lucha contra la corrupción? Muchas gracias. Nuestro país esencialmente necesita ser ordenado y muchos de los delitos que están cometiendo los migrantes, que son delitos internacionales, ¿no? La gente que estaba emigrando de Honduras o de El Salvador hacia el norte de América, ellos pasan por Guatemala y de acuerdo con la ley se les deja pasar, pero muchos de ellos están quedando en Guatemala, señora presidenta. Entonces ellos están quedando en Guatemala, entonces al no tener trabajo ni condiciones para subsistir, empiezan a delinquir y son un problema adicional para nuestro país. Entonces nosotros la actitud que asumimos con ellos es de procesarlos debidamente, llamar a sus consulados o embajadas para que ellos puedan ejercer los derechos que corresponden a ellos. Nuestro país tiene que proveer como país de las garantías a las personas para que no quieran migrar a otros países. Y para que no quieran migrar a otros países, por ejemplo, tenemos que combatir lo que está afectando a nuestro país. Mucha gente se va porque dice, me van a matar, me van a extorsionar o van a matar a mi esposa. Entonces, al ordenar nuestro país y ejercer una verdadera persecución penal sobre las personas que están afectando más a nuestra sociedad, se va a ordenar. Entonces vamos a tener oportunidad de ofrecer mejores oportunidades de vida a los habitantes de nuestro país. Entonces, en su momento, en el momento preciso, se tomarán las decisiones que puedan ser pertinentes o atinentes a cada situación o fenómeno criminal que se esté dando en nuestro país. Gracias. Licenciado Ruano.
Licenciado Quiñones, buenos días. Se ha hablado en varias oportunidades en relación a que a los agentes fiscales se les califica de conformidad con una estadística. Mi pregunta directa sería, ¿qué metodología implementaría para evitar que los fiscales sean calificados en relación a una estadística? Los agentes fiscales del Ministerio Público, generalmente ellos saben hacer su trabajo. Y la forma de poder calificarlos a ellos es mediante la verificación y la supervisión continua de su trabajo. Generalmente un agente fiscal, honorables comisionados, está bajo la dirección de un fiscal de distrito o de un fiscal de sección. Pero si estos personajes no realizan esas debidas supervisiones y evaluaciones sobre el trabajo que cada agente fiscal está realizando, entonces el fiscal queda con la libertad de obrar o no obrar. Entonces, en mi plan de trabajo está establecido que el liderazgo que el fiscal general debe ejercer sobre los fiscales de distrito o de sección debe ser tal de saber qué están haciendo ellos con sus casos, no solo con los casos principales, sino con los casos que son de común. Y de igual manera ellos tienen que ejercer la misma vigilancia sobre el agente fiscal y el agente fiscal a la vez sobre su auxiliar fiscal. Entonces, para que el trabajo del agente fiscal y del auxiliar fiscal puedan ser eficaces en nuestro país, se necesita la reestructuración que yo propongo en mi plan de trabajo. Esa reestructuración tiene que ver con proveerles a ellos de los recursos que ellos necesitan para poder ejecutar bien su trabajo. Se ha hablado mucho de las fiscalías municipales, que hay fiscalías municipales en toda la República. Podría decirle a ustedes, vayan a San Pedro de Ampuco, ni 20 expedientes por año, ¿sí? Pero vienen ustedes a la Fiscalía de Distrito aquí en Guatemala, y ellos, cada auxiliar fiscal tiene 1.500, 2.000, 3.000 casos. Entonces, ¿qué puede hacer un fiscal con esa cantidad de procesos? Entonces, no puede hacer nada, sino que él se vuelve como un bombero, donde sale la llamada, ahí trata de apagar el fuego. Entonces, para poder calificarlo, evaluar el trabajo de ellos, hay que reestructurar el Ministerio Público de tal manera que las cantidades de casos que ellos puedan tener puedan reducirse. De tal manera que cada agencia fiscal del Ministerio Público debe tener su personal que tiene que ver con los casos que están siendo relevantes y los liquidadores, 2 auxiliares fiscales liquidadores que se ocupen de liquidar todo lo que no va a tener futuro por causa de que no constituye delito, por causa de que no se cuenta con elementos para poder perseguir a una persona. Entonces para calificar el trabajo que un agente fiscal está haciendo, hay que evaluarlo en cuanto a la carga laboral que él pueda tener. Porque si él tiene una carga laboral que es muy alta, entonces no va a poder realizar su función como debiera realizarlo en función de su trabajo. Dice Decano Medrán, Escobar Menaldo. Buenas tardes, licenciado Quiñones. Señor Decano. Una pregunta. ¿Cómo mejoraría usted la coordinación del Ministerio Público con los otros entes del sector justicia? Sí. En el pasado, cuando fui fiscal en los municipios de Pinula, Santa Catarina, San José y Fraijanes, ahí teníamos, cuando esa fiscalía la encontramos entre 1 y 3 muertos diarios. Y la interrelación que hubo con los agentes de la Policía Nacional Civil de esas subestaciones de policía fue determinante para que elimináramos los delitos contra la vida. Realizamos campañas de despistolización en coordinación con la Policía Nacional Civil y fue fantástico. Llegó un momento en que los delincuentes, pandillas juveniles, se quedaron sin armas y empezaron a ejecutar sus actos con martillos o almáganas, y entonces ya nosotros ubicamos la ubicación que ellos tienen. Entonces, nosotros como el fiscal general debe tener una interrelación a alto nivel con la Cámara Penal, porque es necesario.
Es necesario que estemos en armonía con la Cámara Penal, porque las programaciones de las audiencias, aquí en Guatemala, si lo vemos aquí en Guatemala, los jueces programan 5, 10 audiencias para la misma hora, 8 de la mañana. Eso es imposible, que ellos puedan ejecutarlo. Entonces, hay 10 agentes fiscales o auxiliares fiscales del Ministerio Público esperando una audiencia que no se realiza y que a las 2 horas le dicen se va a suspender. Ustedes tienen amigos, colegas, y ellos les pueden contar de esa situación. Entonces, a alto nivel vamos con la Cámara Penal y le decimos, señores de la Cámara Penal, por favor, díganle a sus jueces que hagan una buena programación, ¿no?, para que vayamos en orden y no perdamos tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta de ese detalle, se dan cuenta que la coordinación puede hacer mucho. Pero cuando no hay esa coordinación, por desconocimiento o por ignorancia, por lo que ustedes quieran, entonces, ¿qué sigue pasando? Que aquí seguimos viniendo a audiencias todos los días y que no se realizan. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque pareciera ser como que el sistema lo que pretende es tener ocupados a los fiscales esperando a los jueces para las audiencias. Eso no debe ser así. Pero la interrelación, por ejemplo, con Cámara Penal o con la Policía Nacional o con el Ejército, por ejemplo, cuando el Ejército da colaboraciones para las cuestiones de narcotráfico, esas interrelaciones son importantes, por ejemplo, con las telefónicas del país para controlar las llamadas que salen de extorsión de los centros penitenciarios. Esas interrelaciones no las puedo hacer yo como agente fiscal, sino que esas las tiene que hacer el fiscal general, ir con ellos y decirles, miren señores, necesitamos este apoyo para poder controlar la extorsión en nuestro país, o las muertes que se fraguan desde adentro de las cárceles del país. Pero no hay eso, no hay liderazgo, esa es ausencia de liderazgo. Entonces es algo así como eso, la interrelación con las demás instituciones de acuerdo con el plan de trabajo es muy importante, porque va a permitir resolver muchos problemas mediante el diálogo. Gracias, señor Menaldo. Decana Flores. Gracias, licenciado Quiñones Villagrán. Con base a su experiencia, todos conocemos de la mora fiscal. Según información que obra en el portal oficial del Ministerio Público, esta mora se redujo en un 23%, derivado que se ha logrado más de 31.500 sentencias. Con base a su experiencia, ¿qué acciones implementaría para superar estos porcentajes y realmente fortalecer el diligenciamiento de los casos, de manera tal que la población reciba una administración de justicia pronta y cumplida, por favor? Si me pudiera, no le comprendí muy bien, disculpe, no le comprendí muy bien su pregunta. Le digo, de conformidad con información que obra en el propio Ministerio Público, nos dice que durante el periodo 2018-2022 la mora fiscal se logró reducir en un 23%, derivado de el logro de más de 31.534 sentencias. ¿Usted qué estrategias implementaría para superar la mora y realmente, digamos, poder fortalecer el diligenciamiento de los casos, de manera tal que la población tenga acceso a justicia pronta y cumplida? Muchas gracias. Sí. La mora fiscal, honorables comisionados, no la podemos valorar desde la perspectiva de desestimaciones o salidas alternas. La mora fiscal tendría que ver con la efectividad de la persecución penal. En la exposición inicial dije, bueno, si de 100 casos hay 80 que se están desestimando, expuse, hay 80 insatisfechos y 80 delincuentes que lo van a seguir haciendo. Para cambiar esa historia, ¿va? Y para que pueda ser distinto hay que reestructurar. Y entonces hay que cambiar la manera de pensar del fiscal general, de los fiscales intermedios como de sección y de distrito, de la gente y del auxiliar fiscal, que somos los 4 componentes que estamos en ese lugar. Si logramos tener ese entendido y logramos proveer verdaderamente al fiscal, al agente fiscal, de los recursos que él necesita para poder ejecutar su trabajo, entonces vamos a estar dando una respuesta debida a una verdadera reducción de la mora fiscal. No va a ser una mora fiscal basada en que todos desestimen porque hay que desestimar todo. No,
La desestimación tiene que darse cuando no existen elementos posibles para poder accionar penalmente contra una persona. Pero la experiencia que hay es que si al personal fiscal, auxiliares, que son los que trabajan eso, si a ellos les dicen, les piden, les exigen estadística, queremos tanto, entonces ellos lo van a hacer. Pero ahí no estamos dando respuesta. La única manera de dar respuesta a los problemas que tiene nuestro país en el ejercicio de la acción penal, la persecución penal y la propia investigación es fortalecer las agencias. Y las agencias debemos seguir con ese trabajo. En mi plan de trabajo dice que hay que contratar personal de investigadores, personal de auxiliares fiscales y de analistas. El presupuesto, fíjense que si ustedes miran el presupuesto del Ministerio Público para el año 2018, eran 800 millones. En este momento el presupuesto, estamos hablando de un presupuesto de 2.700 millones. Ejecutado 2.400 millones. Y con un presupuesto tan grande, ¿dónde están los resultados? Entonces, si hay un verdadero control del presupuesto, se va a poder invertir adecuadamente en investigadores, no solo criminalísticos, sino que investigadores de los otros que hay de campo, en otras funciones. Y entonces, en ese concurso de fortalecer con auxiliares fiscales a cada agencia fiscal, ellos van a hacer un mejor trabajo. Entonces vamos a reducir o a mejorar los niveles. Y la sentencia, yo le puedo contar a usted, así rápidamente, a la comisión. Yo soy fiscal nuevo en esta fiscalía donde me encuentro actualmente. Llegué el año, inmediatamente de la pandemia. Ese año 2020, esa fiscalía presentó 27 acusaciones. Perdón, 31 acusaciones. El año pasado, 2021, presentamos 127 acusaciones. Eso genera mucho trabajo. Entonces, nosotros asumimos con mi grupo de trabajo el reto de atender ese desafío, porque tenemos compromiso con la justicia en nuestro país. Y sabemos que si no lo hacemos, el delincuente se va feliz y el agraviado se queda con la insatisfacción. Pero ustedes ven que de 31 a 127 acusaciones, pero el trabajo que generan 127 acusaciones son 127 ofrecimientos de prueba. Podría ser que nos estén pidiendo revisiones de medida de coerción por esto o por lo otro, porque ya cumplieron con los requisitos y nos hacen venir aquí a esperar 2-3 horas para la audiencia y que después nos dicen no se realiza porque no hay tiempo del juez. Entonces, todas esas cosas, todo ese desorden de la administración de justicia en nuestro país debe ser corregido. ¿Y quién es mejor que ustedes para tomar esas decisiones? La decisión que ustedes tienen en este momento es importante, es de trascendencia nacional. Si seguimos con el mismo estilo de trabajo que ha tenido la Fiscalía en los últimos 4 pedidos de los fiscales generales, en 4 años vamos a tener que quizás el presupuesto va a ser tal vez de 4.000 millones y sin resultados. Entonces no, tenemos que empezar a ordenar, a cambiar y a dar los pasos inteligentes y a buscar las personas que tienen compromiso con la justicia, con un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Gracias. Licenciado Quiñones, 2 preguntas, una creo que la respuesta muy corta, y aunque probablemente conozca yo la respuesta, igual se la quiero plantear. Recientemente, en una entrevista que le hicieron, usted manifestó que en los últimos 2 periodos de fiscales ha existido un enfrentamiento entre un sector contra otro sector. ¿Cómo evitar que el Ministerio Público caiga en ese juego de ideologías? ¿Y usted se considera una persona libre de compromisos para asumir ese reto? Por supuesto. La segunda pregunta es que si yo acepto ese reto, sí lo acepto. Yo no tengo... No. Esa es la primera pregunta. No, la primera es, usted hacía una referencia a que en los últimos 2 periodos de fiscales ha existido un enfrentamiento entre un sector y el otro. ¿Cómo evitar que el Ministerio Público caiga en esa situación? Y si usted se considera una persona libre de compromisos para asumir ese reto en la Fiscalía General. Muchas gracias.
En cuanto a la primera pregunta, sí, es evidente que hay dos grupos que se están en enfrentamiento y eso lo percibe, yo soy abogado, pero eso lo percibe la población. Ahí hay dos grupos, los grupos pro CICIG y los grupos que son contra CICIG o los procedimientos de la CICIG. Esos grupos están ahí manifiestos y están en enfrentamiento continuo, ¿no? Entonces, ellos representan intereses en nuestro país. Yo no tengo ningún compromiso ni apadrinamiento ni con ellos, ni con el OJ, ni con el Congreso, ni con el presidente. Yo soy un fiscal independiente, que amo a mi país, amo a mi gente. Les dije hace un momento, no sé ni siquiera cuánto se gana, ¿va? ¿Me entiende? Pero lo que quiero decirle es de que sí hay dos grupos de enfrentamientos. Entonces, la única manera de empezar a poner, digamos, orden entre esos dos grupos de enfrentamientos es que hagamos una superpoderosa fiscalía contra la corrupción y la impunidad, que respete los derechos de las personas. En una pregunta que me hicieron en una entrevista, me dijeron, ¿usted permitiría que regrese Telma Aldana y el señor Francisco Sandoval? Sí, son guatemaltecos, tienen derecho a venir. Cuando vengan van a enfrentar los procesos que puedan tener, pero ellos tienen que gozar de las libertades y de los derechos y las garantías procesales y constitucionales que nuestra Constitución establece en favor de ellos. Entonces yo no voy a hacer favor de ellos. Yo conozco a Francisco, lo conozco porque él llegó a mi despacho. Cuando ganamos el caso de los topacios, él llegó hasta mi despacho y me dijo que me felicitaba por ese buen resultado en contra de los que se robaban los bienes inmuebles en Guatemala. Ahí fue la única vez que yo platiqué con él y que lo conocí. Pero con ellos yo no tengo ningún nexo, ni con ellos, que ellos son los que estaban trabajando con la CICIG. Y luego los otros grupos que aparecen, esos grupos pues son grupos que también están combatiendo contra los otros grupos, ¿no? Y alegan que los otros grupos violaron las garantías de algunas personas de las que ellos defienden. Entonces nuestro país necesita orden. Entonces, para ordenar el país se necesita la correcta aplicación la estricta aplicación de la ley penal como mandato constitucional del Ministerio Público. Es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Entonces, yo si yo fuera el fiscal general no agarraría partido por ninguno de ellos, pero sí entiendo que para poder poner paz o tranquilidad entre ellos tendríamos que hacer yo le llamo una superfiscalía contra la corrupción y la impunidad y perseguir al que viole la ley, porque la ley, todos estamos bajo el imperio, debiéramos estar todos bajo el imperio de la ley. Entonces considero, yo le puedo decir a usted y a todos ustedes comisionados, los puedo ver a los ojos. En 20 años yo he sido un fiscal independiente, he tenido casos de alto impacto, el caso de los diputados centroamericanos, el caso de robo de droga, el caso de los topacios, son casos grandes, son complicados. Pero recuerdo que en el caso, por ejemplo, en el caso de los topacios llegó un abogado y me dijo, fíjese licenciado, me dijo que yo hice lo que hice porque tenía necesidad, tenía hambre. Y yo le dije a él, vaya usted y explique eso al juez y que el juez decida si él le da algún beneficio o no. Pero por lo que usted hizo, sacaron a sombrerazos, le dije, a una familia y la sacaron de su casa, le sacaron todas sus cosas con malos procedimientos. Entonces usted tiene que enfrentar las consecuencias de haber violentado la ley de nuestro país. Gracias, licenciado. Por tiempo, el decano Arenales. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado. Uno de los temas importantes de la actuación de los fiscales es el apego a esos principios de objetividad, imparcialidad e independencia. ¿Considera usted que esos principios se respetan plenamente en la relación que existe entre el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria? La verdad no entiendo la pregunta, perdóneme. Uno de los pilares de la actuación del Ministerio Público es
actuar de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia. ¿Considera usted que esos principios se mantienen incólumes en la relación que existe entre el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria? Ya. Muchas gracias por bajarse la mascarilla, eso ya me permitió comprender. En principio, le soy franco, no tengo experiencia con la administración tributaria, no tengo esa experiencia, pero lo que yo sí sé es que el Ministerio Público están bajo el control siempre de un juez de garantías, que es el que está velando velando por la tutela judicial efectiva en favor no solo del agraviado, sino que del sindicado. Entonces, en esas circunstancias con la administración tributaria, soy franco, no tengo experiencia ahí como para poder dar una respuesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ya, licenciado Quiñones, le agradecemos mucho su presencia y la entrevista ha terminado y se puede retirar. Muchas gracias por su información. Muchas gracias.